Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro seminario web. Ahorita estoy dejando de que algunos participantes nos estén entrando ahorita al Zoom. Muchísimas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos a nuestro seminario web en Avanzando la Educación sobre la Detección y Prevención del Cáncer colorectal para pacientes de centros de salud. Este seminario web es presentado por el Centro Nacional para la Salud de Viviendas Públicas. Mi nombre es Fide Pineda Sandoval y yo soy la gerente de asistencia técnica aquí en NCHPH. Antes de comenzar, tenemos unas cuantas instrucciones para la interpretación que estaremos dando hoy. Con nosotros tenemos a nuestro director médico, quien es Dr. José León. Él es el que estará el día de hoy ayudándonos, perdón, ayudándonos con la interpretación en inglés. Así que si necesita instrucciones, aquí las tenemos. Selecciona el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla, donde se muestra como un icono de globo. Y al seleccionar el botón, haga clic en inglés y luego haga clic en la opción silenciar audio original al final de la lista. Y esto le permitirá escuchar la interpretación en inglés mientras otras voces también están siendo silenciadas. Bueno, el día de hoy yo estaré dando la presentación. Mi nombre es Fide Pineda Sandoval y como mencioné anteriormente, yo soy la gerente de capacitación y asistencia técnica aquí en CHPH. Y con nosotros también tenemos a Dr. José León, quien es nuestro director médico. Y también tenemos a nuestra gerente de comunicaciones que nos estará ayudando a facilitar la sesión del día de hoy. La misión del Centro Nacional de Salud de Viviendas Públicas es fortalecer la capacidad de los centros de salud de atención primaria en viviendas públicas financiados por el gobierno federal y otros beneficiarios de centros de salud mediante la provisión de capacitación y asistencia técnica. El contenido de esta colaboración de aprendizaje está financiado al 100% por la Administración de Recursos y Servicios de Salud y no representa necesariamente las opiniones oficiales de HRSA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos o el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio de que todos los participantes serán silenciados al entrar a la sesión. Por favor, participen en el chat si tienen cualquier pregunta, si quisieran también compartir alguna estrategia o algún promising practice que tenga que ver con el tema que estaremos hablando hoy. También si desea reactivar el sonido de su línea, puede levantar la mano, especialmente durante nuestra sección donde estaremos dando eh, nuestra sección sobre nuestras preguntas y respuestas. Esta reunión también está siendo grabada y las diapositivas y el enlace de grabación serán enviadas por correo electrónico. Y nosotros también queremos saber más de ustedes, así que por favor escriban su nombre en el chat, su título, la organización y el estado de donde nos están acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación aquí tenemos los objetivos de aprendizaje del día de hoy. El día de hoy estaremos identificando unos datos claves sobre el impacto del cáncer colorectal, particularmente en poblaciones especiales que son médicamente desatendidas. También estaremos analizando los factores de riesgos relacionados con el cáncer colorectal y estaremos reconociendo las barreras comunes para las pruebas de detección en las poblaciones de viviendas públicas y estaremos explorando estrategias para abordar estas barreras.
En estos datos clave sabemos que hay ciertas comunidades que corren un mayor riesgo, como por ejemplo los indígenas americanos y los nativos de Alaska tienen las tasas más altas de cáncer colorectal en los Estados Unidos. Y también las personas de descendencia afroamericana tienen las segundas tasas más altas de cáncer colorectal y tienen aún más probabilidades de ser diagnosticadas en una etapa posterior cuando el cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo. Las tasas de cáncer colorectal de casos nuevos son más altas en los estados de West Virginia o Virginia Occidental, Kentucky, Alaska, Mississippi y Luisiana. Aquí tenemos unas cuantas estadísticas sobre el cáncer colorectal. De acuerdo a los más recientes reportes proveídos por la Sociedad Americana contra el Cáncer, se espera que hayan más de 154,000 nuevos casos del cáncer colorectal en el año 2025. También se estima que ocurrirán más de 52,000 muertes por esta enfermedad para ese año. Y la tasa promedio anual de nuevos casos es de 36,9 por cada 100,000 personas. La tasa promedio anual de muertes es de 12,9 por cada 100,000 personas. También se espera que el cáncer colorectal sea la principal causa de muerte entre las personas de 20 a 49 años para el año 2030 y 2/3 de esta misma población experimentan síntomas durante muchos meses antes de ser finalmente diagnosticados. También en esta diapositiva podemos ver que en el sistema uniforme de datos de HRSA, la medida de detección del cáncer colorectal, evalúa el porcentaje de adultos entre 45 y 75 años que se han realizado una prueba de detección adecuada para el cáncer colorectal mediante uno de los siguientes métodos. Y aquí tenemos la lista de estos métodos, que por ejemplo tenemos la prueba de sangre oculta en heces, la prueba de ADN en heces con prueba FIT, que es hecha en el periodo de mediación o en los 2 años anteriores. También tenemos la sigmoidoscopía flexible, que es realizada en el año de mediación o en los 4 años antes. La colonografía por tomografía computarizada dentro del año del informe o los 4 años previos, y también la colonoscopia dentro del año del informe hasta 9 años antes. ¿Y quiénes están incluidos en estas medidas? Estos serían los pacientes entre 50 y 75 años de edad que hayan tenido al menos una visita al centro de salud durante el año de este informe. Esto es importante porque estas pruebas ayudan a detectar el cáncer a tiempo cuando es más fácil de tratar el cáncer. Aquí tenemos unos datos nacionales que representan el porcentaje de pacientes de centros de salud entre 50 y 75 años que están al día con la detección de cáncer colorectal según el Sistema Uniforme de Datos, UDS. Y lo que podemos apreciar aquí es que en el 2023 el porcentaje fue del 41,1%, pero incluye un cambio en el grupo reportado, por lo que no es directamente comparable con los años anteriores, como podemos ver aquí. Así que a partir del año 2023, los centros de salud comenzaron a reportar la detección del cáncer colorectal para adultos de 45 a 75 años, en lugar de rango anterior de 50 a 75 años. Ahora quisiera saber un poco más sobre qué estrategias ustedes utilizan para evaluar los factores de riesgo para el cáncer colorectal, ya que ahorita vamos a entrar a analizar esos riesgos. Así que pueden proveer sus respuestas en el chat y háganos saber qué estrategias utilizan para evaluar los factores de riesgos para el cáncer colorectal en los pacientes que ustedes ven.
Ok, mientras vamos recibiendo las respuestas, estos son una lista de los factores de riesgos que no son modificables, pero que contribuyen hacia un diagnóstico al cáncer colorectal. Por ejemplo, tenemos los pólipos existentes y esto incluye antecedentes personales o familiares de pólipos colorectales o cáncer. También tenemos los factores de riesgos que son genéticos. Por ejemplo, el síndrome de Lynch es el síndrome hereditario de cáncer colorectal y también es el síndrome más común. También tenemos los pólipos adenomatosos familiares. También aumentan el riesgo de cáncer y alrededor del 5% de las personas que desarrollan el cáncer colorectal han heredado mutaciones genéticas. También aquí tenemos otros factores de riesgo que no son modificables, como por ejemplo los antecedentes personales de enfermedad inflamatoria intestinal, también conocida como el IBS o Inflammatory Bowel Syndrome. También tenemos el envejecimiento, que es un factor que nadie puede cambiar, nadie puede modificar, especialmente todos los cambios que nosotros como personas vamos a experimentar mientras vamos haciéndonos más mayores, como esos cambios hormonales, cambios físicos y así. También tenemos el origen étnico. Estos son factores como que son vistos en las personas nativos de Alaska, los indígenas americanos, los afroamericanos y las personas de ascendencia judía tienen un mayor riesgo de cáncer colorectal. Y también tenemos el tener un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y ahora aquí tenemos un listado de los factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo la dieta. Es importante educar a los pacientes para que ellos puedan controlar lo que comen y elaborar un plan para que ellos puedan incorporar una dieta que sea más saludable. La actividad física, es importante limitar el comportamiento sedentario como ver televisión y tratar de tener una vida más activa, incorporando ejercicios durante el día. También tenemos el consumo de alcohol, que esto incluye beber alcohol, eh, que es un factor que aumenta el riesgo del cáncer colorectal. También tenemos el exceso de peso corporal. Es importante que los pacientes también vigilen el tamaño de las porciones y y las calorías que ellos consumen, también las grasas y los azúcares. Y algo que también es bien importantísimo es el fumar. El consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte preventible en los Estados Unidos. E incluso nosotros aquí en NCHPH, hace unas cuantas semanas, completamos unos entrenamientos acerca de cómo dejar de fumar y tocamos estos temas sobre cómo el fumar influye eh, el diagnóstico de diferentes tipos de cánceres, incluyendo el cáncer colorectal. Así que después de esta sesión, yo les estaré compartiendo con ustedes una copia de esos entrenamientos para que también lo puedan compartir con sus pacientes o con sus colegas en sus clínicas. Bueno, aquí tenemos un kit de herramientas para la evaluación de riesgos y los exámenes de detección para detectar el cáncer colorectal, que es familiar, hereditario y de inicio temprano. Este toolkit es proporcionado por la Asociación Americana contra el Cáncer. Aquí tenemos un ejemplo de un contenido que este kit ofrece. Por ejemplo, este kit ofrece una herramienta práctica para evaluar el riesgo de cáncer colorectal en los pacientes. Se enfoca en 4 preguntas claves que los profesionales de salud deben hacer. Si el paciente responde sí a cualquier de las preguntas, se considera que está al menos en mayor riesgo
y puede necesitar evaluación o pruebas adicionales. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta sobre si el paciente tiene al menos un familiar de primer grado o dos de segundo grado que hayan sido diagnosticados con cáncer colorectal o pólipos adenomatosos. La segunda pregunta se enfoca si en los últimos 2 años ha notado sangre en las heces o ha presentado síntomas que podrían estar relacionados con el cáncer colorectal. Y también en la tercera pregunta, si tiene antecedentes de pólipos colorectales en exámenes o pruebas o cribados anteriores. Y también si ha tenido un resultado positivo en una prueba FIT o IFOBT. Así que estas preguntas fueron desarrolladas por la Red de Prevención del Cáncer Colorectal para ayudar a pacientes y personal de salud y a identificar factores de riesgo y guiar decisiones sobre pruebas de detección. Ahora vamos a empezar a hablar un poco más sobre las barreras comunes para la prueba del cáncer colorectal y qué estrategias podemos hacer para abordarlas. Así que aquí tenemos un listado. NCHPH hizo una pequeña evaluación cualitativa sobre las barreras reportadas por los centros de salud para la detección del cáncer colorectal, donde pudimos identificar 5 temas primarios. Aquí podemos ver que en el primer tema podemos identificar el conocimiento, creencias y actitudes de los pacientes. Por ejemplo, las barreras fueron enfocadas en que los pacientes desconocían la importancia de las pruebas de detección, las creencias que están demasiado sanos para necesitar pruebas de detección. También ellos creen que tienen miedo o o el estigma o conceptos erróneos sobre los procedimientos y también las actitudes sobre la incomodidad en torno a las conversaciones sobre la salud intestinal o la manipulación de muestras de heces. En nuestro segundo tema tenemos las barreras de comunicación y educación. Esto incluye la dificultad para iniciar conversaciones sobre las pruebas de detección, el tiempo limitado durante las visitas de los pacientes, también la necesidad de mejores herramientas de educación para proveedores y barreras lingüísticas y mensajes adaptados a la cultura de los pacientes. En nuestro tercer tema que pudimos identificar fueron los problemas logísticos y de acceso, como por ejemplo las citas que son perdidas o retrasadas, las barreras de transporte o distancias, problemas para devolver kits de prueba o complementar el seguimiento. También si los pacientes que los pacientes no tienen disponibilidad, tienen una disponibilidad limitada de especialistas para pacientes inseguros. Y también podemos identificar desafíos a nivel del sistema y proceso. La falta de sistemas de seguimiento y rastreo. Esto también incluye las brechas en la coordinación de los servicios de salud y retrasos en las pruebas de confirmación o en las derivaciones. Y como quinto y última barrera o tema que pudimos identificar fueron los desafíos a nivel del proveedor de salud. Por ejemplo, algunos proveedores no participan directamente en la atención del paciente, entonces esto puede ser una barrera para el paciente, para que los pacientes puedan tener acceso a la detección del cáncer colorectal. La incomodidad al hablar de temas delicados de salud con su proveedor y la necesidad de más formación y recursos. Y aquí tenemos básicamente en esa diapositiva
podemos ver una muestra de las razones principales por las que los pacientes sí o no se hacen la prueba de detección del cáncer del colon, especialmente aquellos que viven en viviendas públicas y reciben atención en centros de salud comunitarios. Estas cifras fueron adquiridas de acuerdo a la encuesta de pacientes de centros de salud del 2023 y fueron proveídas por un análisis que fue hecho por NCHPH. Y esto aquí nos muestra de que, por ejemplo, en la pregunta donde los pacientes demostraron si las razones para obtener la última prueba de detección del cáncer de colon en pacientes, el 62.5% dijeron que era parte de un examen de rutina, el 21.4% dijeron que eran por un problema y el 7.3% dijo que era por una prueba de seguimiento de una prueba o examen de detección anterior. Y ahora también, ¿por qué los pacientes no se hicieron la prueba? Muchos de ellos dijeron, por ejemplo, el 29% dijeron que nunca lo habían pensado o no tenían una razón por la cual ellos tenían que hacerse la prueba. El 26.8% dijeron que no sabían que lo necesitaban y el 8.8% dijeron que la consideran una prueba dolorosa, desagradable o vergonzosa. Entonces, lo que esto nos demuestra es que muchas personas se hacen la prueba si forma parte de un chequeo regular. Sin embargo, la falta de información y la percepción negativa sobre la prueba son barreras comunes, así como nosotros pudimos apreciar anteriormente en las otras diapositivas. Y esto resalta la importancia de la educación del paciente y las recomendaciones claras por parte del personal médico. Aquí tengo otra pregunta de encuesta que yo quisiera que también nos pusieran su respuesta en el chat. Todavía no he visto ninguna respuesta, así que no sé si tal vez hay algún problema aquí con el chat. Pero, ¿qué estrategias implementan para abordar las barreras para la detección del cáncer colorectal? Les quiero recordar de que si desean también participar verbalmente, pueden solo levantar la mano en el Zoom y nosotros vamos a abrir su línea para que nos pueda dar su respuesta. ¿Qué estrategias implementan en su organización para abordar las barreras para la detección del cáncer colorectal? Ok. Bueno, estaba tratando ahorita de ver si podía arreglar eso, pero yo creo que no se puede. Bueno. Y aquí tenemos, bueno, ya que estamos empezando a hablar sobre las estrategias, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de las estrategias que pueden utilizar en sus centros de salud para incrementar la detección del cáncer colorectal. Los recordatorios para pacientes son muy importantes, ya que pueden ayudar a los pacientes a hacerse las pruebas de detección del cáncer y la atención de seguimientos que necesitan. Hubo un estudio de recordatorios para clientes donde se encontró que estas intervenciones aumentaron las pruebas de detección del cáncer de mama en un 12% y las pruebas de detección del cáncer del cuello uterino y colorectal en un 10%. Así que nosotros podemos aquí ver cómo esta estrategia fue algo eh, que, que ayudó
Los recordatorios pueden ser escritos, también pueden ser verbales. Los sistemas de salud pueden elegir el enfoque que sea mejor para sus clínicas y pacientes. También los recordatorios escritos como las cartas postales, los correos electrónicos y mensajes que fueron enviados a través de portales de pacientes en línea, los mensajes telefónicos, las llamadas directas, mensajes de textos y mensajes que son prepagados o automatizados. Estos son una lista de estrategias que se pueden utilizar. Ok, bueno, ya veo que sí funciona. Muchísimas gracias. Wanda Acosta, el paciente respeta mucho las recomendaciones del médico. Por lo tanto, el médico enfatiza y entrega equipo para la toma de muestras. Exacto. Muchas gracias. Sí, esto es muy cierto. Y especialmente en nuestra siguiente sesión que tenemos mañana, vamos a hablar más sobre por qué, cuál es la influencia del médico en realidad para que los pacientes puedan realizarse las muestras. ¿Alguien más tiene alguna otra estrategia que quisiera compartir? Bueno, aquí también, este solo es un mensaje, los mensajes sobre el cáncer colorectal para poblaciones específicas. Esto es bien importante porque ya que sabemos que los centros de salud sirven a diversas poblaciones de diferentes países, de diferentes creencias, de diferentes culturas. Así que los mensajes de promoción de detección temprana para el cáncer colorectal son más efectivos y resuenan con la audiencia prioritaria. En este caso serían como, por ejemplo, cuáles son los pacientes que ustedes ven en sus centros de salud que tienen un tipo de comunicación específico para ellos que es necesario. Y esto puede ayudar a que ellos puedan comunicarse y relacionarse con esa información de una forma racional como emocional. Y esto incluye un llamado a la acción que les motive más. También tenemos mensajes de tiempo de entrega recomendado, como por ejemplo presentar información que es convincente a través de canales confiables. Los mensajes que son personalizados pueden ser extremadamente efectivos para alentar a las personas a hacer de la detección del cáncer colorectal una prioridad. Es importante no olvidar que es fundamental proporcionarles suficiente tiempo de anticipación a los pacientes para esos mensajes y compartir información relacionada con la evaluación a tiempo. Eh, Tomar todo esto en cuenta es muy importante. También tenemos los mensajes de cribado o probados, que esto fue una conversación que tuvimos con Dr. León antes de la sesión, por ejemplo, de cribado. O sea, es un término que no se utiliza muy seguido, pero en realidad significa los exámenes o las pruebas que se hacen en las muestras que uno adquiere de estas pruebas. Entonces, hay varias opciones. Es importante educar a los pacientes que hay varias opciones de pruebas de detección de cáncer colorectal que están disponibles para ellos. Esto incluye opciones sencillas para llevar a casa que no requieren ausentarse del trabajo, que hablen con y es importante recalcarles que tienen que hablar con su médico acerca de hacerse las pruebas de detección. Esto es bien importante también porque sabemos que hay muchos pacientes que tal vez tienen unos horarios complicados de trabajo. Entonces, darles todas estas opciones que ellos pueden hacer de acuerdo a su flexibilidad, de acuerdo al tiempo de ellos, es bien importante y también va a incrementar eh, la probabilidad de que ellos puedan hacerse el examen.
También tenemos las pruebas de detección del cáncer colorectal, donde ellos no tienen que ser costosas. Hay pruebas sencillas y accesibles que son disponibles para ellos. A veces sabemos que el costo forma una parte muy importante sobre la decisión que los pacientes vayan a tomar para hacerse el examen, así que es importante recalcarles esto. También la mayoría de los planes de seguro médico cubren las pruebas preventivas que salvan vidas. En este caso, las vidas de todos los pacientes que son vistos en los centros de salud. Es importante mencionarles que tienen que utilizar los beneficios de salud por los que ellos están pagando para hacer la prueba de detección del cáncer del colon y que hagan una llamada lo más pronto posible a su centro de salud para que ellos también puedan hacer una cita, hacerse ver, recibir recomendaciones del médico. El cáncer del colon también es la segunda causa principal de muertes por cáncer en los Estados Unidos. Este es un mensaje que yo creo que sí les llegaría a importar a los pacientes saber la magnitud de este problema y cuán importante es que ellos se hagan este examen. Y cuando se combinan con hombres y mujeres, sin embargo, a menudo se puede prevenir o detectar en una etapa temprana. Entonces, también recalcar el tiempo de cuando ellos necesitan hacerse la prueba. En nuestra siguiente sesión, que va a ser dirigida por el doctor León, él va a poder explicarles con más detalle cuáles son los requerimientos y las pautas para seguir sobre los exámenes que se tienen que hacer, qué tipos de exámenes hay y cuáles son las edades específicas para cada tipo de examen. También en estas estrategias tenemos el uso de mensajes efectivos. Por ejemplo, hay diferentes tácticas acerca de mensajes importantes para recordar. Es importante comprender que los miedos y la ansiedad comunes relacionados con con el cáncer colorectal y las pruebas de detección, eh, también el uso de mensajes personalizados para ayudar a combatir los temores comunes, aumentará la probabilidad de que las pruebas de detección se realicen a tiempo. El tiempo es muy valioso, especialmente con los pacientes si ellos demuestran que tienen alguna dificultad cuando vayan a hacerse sus exámenes. Así que eso es bien importante. También debido a que las personas tienen diferentes valores y motivaciones, los mensajes impactantes deben sentirse identificados. Esto es algo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, mensajes que son específicos a las creencias o a la cultura o al lenguaje de estos pacientes. Esto sí va a marcar una diferencia en cómo ellos van a tomar la decisión y ver que la detección del cáncer colorectal es algo bien importante para ellos. También es importante de asegurarse de compartir información directa que incluya los próximos pasos prácticos. Em, por ejemplo, qué hacer si alguno de estos exámenes vayan a salir positivos o si algunos de estos exámenes vayan a salir negativos. ¿Qué pasos hay que seguir em, después de hacerse estas pruebas, verdad? También tenemos los canales y mecanismos de mensajes adecuados que son cruciales para transmitir mensajes eficaces. Una recomendación de un médico puede ser muy eficaz para fomentar la detección puntual del cáncer colorectal. Así que definitivamente una recomendación, ya sea de un enfermero a un médico, para basado en un reporte que ellos hayan recibido de un paciente. Eso sería muy importante también.
También es importante continuar compartiendo mensajes sobre el cáncer colorectal, como por ejemplo recalcar los antecedentes familiares y las pruebas de detección del cáncer colorectal. Y esto aumentará la probabilidad de que las personas se hagan la prueba a tiempo. También aquí tenemos esta es otra estrategia sobre cómo usar el uso de los mensajes efectivos, comprender cuáles son los miedos y la ansiedad que son relacionados con el cáncer colorectal y las pruebas de detección. Por ejemplo, hay varias percepciones que los pacientes puedan demostrar y las pruebas de detección pueden ser causa de miedo y ansiedad y pueden llevar a muchas personas a retrasar las pruebas de detección. Así que es importante comprender que estos temores y utilizar todos estos mensajes que ahorita estamos hablando con contacto a través de fuentes confiables y mecanismos de transmisión para combatir estos sentimientos de miedo y de ansiedad eh, vayan a poder ayudar al paciente para que puedan hacerse eh, el examen. Es importante saber cómo identificar cuáles son las percepciones que estos pacientes tienen, por ejemplo, percepciones comunes como que son asociadas, ¿no? Con el cáncer colorectal, que puede ser mortal o que puede doler o que puede ser incómodo. También muchos pacientes pueden decir que les da miedo o que es algo terrible, o sea, todo el proceso de hacerse el examen, ¿verdad? También tenemos la percepción sobre la detección cuando se utilizan mensajes personalizados a través de fuentes confiables y mecanismos de entrega, como lo mencionamos, que pueden ser percepciones como de alivio o de que por fin han abordado el problema, ok, por fin han tomado ese paso para poder saber qué es lo que les está pasando, si ellos están mostrando algún síntoma que no es normal, ¿verdad? También una percepción de esperanza, de que por lo menos hay recursos, hay personas que les están ayudando a poder sobrellevar esta preocupación o ese miedo, pero que ellos están tomando todos los pasos necesarios para poder detectar el cáncer en una etapa temprana. Mm. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de los mensajes sobre las pruebas de detección del cáncer colorectal para pacientes que recientemente han adquirido una aseguranza. Como podemos ver aquí, muchas de estas personas pueden ser trabajadores privados de sus derechos o no trabajadores o trabajadores que trabajan por medio de su propia cuenta. También es posible que no hayan tenido cobertura de seguro médico en el pasado, pero se están beneficiando de un nuevo acceso a la cobertura del seguro. Así que darles a ellos mensajes que son motivadores, que se concentren en educar a los pacientes sobre sus opciones de detección, enfocarse en la importancia del tiempo. Se les anima a que aprovechen al máximo los nuevos planes de seguro para detectar o prevenir el cáncer colorectal. También es posible que estos pacientes requieran educación adicional, por ejemplo, sobre qué les ofrece el seguro, qué está incluido en la cobertura de salud preventiva para ellos. Y también en las pruebas de mensajes, estos siguientes mensajes que podemos ver aquí fueron los más puntuados en este grupo, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias opciones de detección de cáncer colorectal disponibles, incluidas opciones sencillas para llevar a casa que no requieren tiempo libre en el trabajo. Este es un ejemplo de un mensaje que les pueden dar a los pacientes. Hablar con su médico acerca de hacerse las pruebas de detección y también dar un mensaje sobre cómo la mayoría de los pacientes de seguro médico cubren pruebas preventivas que salvan sus vidas.
Creo que solo el simple hecho de mencionar de que estas pruebas preventivas pueden salvar las vidas de estos pacientes, pueden hacer una gran diferencia en la vida de ellos. Eh, y, y poder como analizar y que ellos puedan apreciar de que la prueba es algo que les va a traer algo positivo más que negativo, especialmente si ellos detectan, reciben un diagnóstico positivo, posiblemente les pueda salvar la vida y hacer algo para que ellos puedan eh, recurrir a tratamientos tempranos. Eh, y recalcarles, siempre llamar a su médico y hacerlo lo más pronto posible, especialmente si ellos están teniendo algunos síntomas. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo sobre mensajes que se pueden dar sobre las pruebas de detección para pacientes con dificultades económicas. Nosotros sabemos que especialmente en los pacientes que van a los centros de salud, por su mayoría tienen problemas socioeconómicas, dificultades económicas y no pueden pagar por tratamientos caros, por pruebas caras, porque tienen otras prioridades, ¿verdad? Entonces, es importante darles mensajes que son motivadores, que se centren en la accesibilidad de las pruebas de detección y mencionarles que ya que los costos de la atención médica son una preocupación importante entre estos pacientes, los mensajes que promueven opciones alternativas y menos costosas son mejor recibidos. Los proveedores de atención médica, en particular los médicos, son una fuente confiable de información para esta audiencia, para los pacientes. Así que también, además, es importante hablar sobre las pruebas de detección con estos pacientes durante todas y cada una de sus visitas con el médico, incluso hacer las visitas por enfermedad, ya que los pacientes en los centros de salud tienden a programar citas con poca frecuencia. Las prácticas en el consultorio, como marcar los registros de los pacientes que necesitan pruebas de detección o establecer un protocolo para hablar brevemente sobre la salud preventiva en cada visita. Esto puede ayudar a llegar a que los pacientes puedan saber más sobre sus opciones y cómo ellos pueden abordar este tema con más claridad, con más confianza con sus proveedores médicos. Las pruebas de detección, aquí tenemos un mensaje, por ejemplo, las pruebas de detección del cáncer colorectal no tienen que ser caras. Hay pruebas sencillas que son accesibles y son disponibles. Y recalcarles que se hagan la prueba, que llamen a su médico lo más pronto posible. Algo que yo he aprendido, bueno, durante mi carrera, es que siempre hay opciones, siempre hay un sinnúmero de opciones para todos los pacientes, especialmente si tienen dificultades económicas, para que ellos puedan someterse a exámenes preventivos, ¿verdad? Entonces, tomar eso en cuenta. Aquí tenemos otra estrategia sobre las opciones de detección del cáncer colorectal para personas que son procrastinadores asegurados. Básicamente, esos son personas que en su mayoría son asegurados o que tienen un ingreso anual de $50,000 o más y que también son asegurados. Y es posible que estas personas le importe mantener su salud y que también le guste hacer ejercicio con regularidad, que no comprendan y que también no comprendan que las pruebas de detección del cáncer colorectal son algo que se hace cuando se tienen síntomas. Eh,
Con tantas prioridades que se compiten entre sí, por ejemplo, es posible que no se consideren que sea una prioridad suficiente hacerse la prueba de detección, ya que ellos se consideran que están bien jóvenes o que tienen hacen ejercicio y que mantienen una buena salud. Pero como lo hemos visto, la tasa del cáncer colorectal ha subido, especialmente en personas jóvenes en los últimos años. Entonces, eso es un mensaje que podemos nosotros llevar a estos pacientes y, e inculcarles de que a pesar de que ellos se sientan bien, de que llevan ¿cómo se dice? Un healthy lifestyle, ellos también necesitan hacerse una prueba, especialmente si es que demuestran algo en algún examen de que no sea algo anormal en algún examen físico. También esta audiencia informa que no se sometió a la prueba porque tienen miedo o desconocen o han escuchado testimonios negativos relacionados con la prueba y su preparación. Los médicos que brindan información sobre las opciones que son más cómodas y privadas ayudarán a motivarles a estos pacientes para que se puedan someter a la detección temprana del cáncer colorectal. El uso de testimonios pueden ayudar a aliviar el miedo a la prueba al tiempo de inculcar la urgencia de hacerse la prueba. Esto es bien importante y algo que sí yo estoy como bien entusiasmada de mostrarles en nuestra sesión del día de mañana, es que vamos a poder ver ejemplos de testimonios de otros pacientes que se han hecho la prueba y que por su mayoría han tenido un, ¿cómo les explico? Han tenido un outcome positivo, ¿verdad? Eh, en muchos casos el testimonio puede ser de que sí, de que ellos se em, hayan recibido una prueba positiva, pero con la ayuda del personal médico, de las enfermeras o de las promotoras de salud, em, ellos pudieron hacerse los seguimientos que eran necesarios después de recibir una prueba positiva. Y también lo mismo puede hacer si reciben una prueba negativa. Em, el cáncer del colon, este es un ejemplo de un mensaje que también se les puede compartir, es que el cáncer del colon es la segunda causa principal de muertes por cáncer en los Estados Unidos cuando se combinan hombres y mujeres. Sin embargo, a menudo se puede prevenir o detectar en una etapa temprana. Eh, Como les mencioné anteriormente, cuando estábamos hablando de las estadísticas, eh, sería también creo que algo bien importante es mencionarles sobre cuál es la proyección que vemos eh, sobre este cáncer, para que este cáncer sea una de los cánceres que vaya a ser la principal causa de muerte en unos cuantos años y cómo eso también afecta a las personas jóvenes hoy en día. Ok, aquí tenemos una lista de recursos adicionales. Por ejemplo, varios de estos recursos son dados por la Asociación Americana contra el Cáncer. Aquí en el primer recurso tenemos cómo aumentar eh, las tasas de detección preventiva en la práctica. Tenemos el guía de mensajes de plazos de entrega, un guía de mensajes para personas negras y afroamericanas y un guía complementario para hispanos y latinos y que también tienen cáncer colorectal y un guía complementario para el cáncer colorectal y asiático americano. En nuestra siguiente sesión vamos a abordar muchos de estas guías con más detalle. Vamos a poder ver ejemplos eh,
de programas que ustedes pueden implementar y que también se pueden adaptar en sus organizaciones. Ahora, si tienen cualquier pregunta, ahorita voy a abrir la, la sesión para que ustedes puedan someter cualquier pregunta que tengan con nosotros. Y muchas gracias por participar. Quisiera recordarles que el día de mañana tenemos nuestra segunda sesión. En esta sesión vamos a estar revisando las recomendaciones de evaluación de pacientes de los centros de salud apropiados para la edad. También estaremos identificando recursos para los pacientes del centro de salud que son atendidos en un idioma que no sea el inglés. Y también estaremos compartiendo recursos educativos para pacientes en un idioma que no sea el inglés también. El día de mañana vamos a tener eh, un listado de las guías, como les mencioné anteriormente. Y así que esperamos verlos. Y yo no veo ninguna pregunta o algún comentario, pero si tienen alguna pregunta de seguimiento, también pueden guardarla para el día de mañana y dejarnos saber. Muchísimas gracias, Wanda. Ok, bueno, no tenemos ninguna preguntas, así que esperamos verlos mañana a la misma hora por el mismo canal. Así que muchísimas gracias. Nos vemos y estamos en el contacto. Y por favor, completen nuestra encuesta de evaluación posterior. Esto nos va a ayudar para que nuestros siguientes entrenamientos sean cada vez mucho mejor. Este es un pequeño recordatorio que por favor visiten nuestro sitio web en nchph.org. También aquí pueden acceder a nuestras últimas publicaciones, nuestros últimos seminarios web, colaboraciones de aprendizajes que hemos hecho acerca del cáncer colorectal y otros temas que hemos abordado. Y esta es nuestra lista de contactos. Así que si tienen cualquier pregunta, eh, no duden en contactarnos a los emails que tenemos aquí. Eh, Me pueden contactar a mí si quieren recibir más recursos a fide@mgt.com. Y sí, vamos a compartir la presentación después yo digo que ya para mañana ya lo podríamos compartir porque necesito también proveer todo el texto en inglés. Así que le voy a compartir la presentación en inglés y en español. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.